Bienvenidos a un nuevo video tutorial de análisis y comprensión de problemas. En el día de hoy resolveremos un problema lógico denominado de turno. Tal como lo haremos con cada uno de los problemas del curso, es importante tomarnos el tiempo necesario para realizar una lectura completa del enunciado. Pueden pausar el video y leerlo directamente aquí. Una vez leído, es fundamental comprender efectivamente cuál es el problema a resolver. Esto es lo que denominaremos identificar la incógnita. Ahora bien, ¿qué es lo que entendemos por incógnita? Por incógnita entendemos aquello que es desconocido y que deberemos descubrir o determinar. En muchos de los problemas, la incógnita será presentada como una serie de preguntas que debemos responder a partir de los datos explícitos e implícitos del enunciado del problema. En este problema, la incógnita no se nos plantea como una pregunta, sino que se nos solicita relacionar un conjunto de datos. Esto lo podemos observar en la frase que se encuentra resaltada. Luego, nuestra tarea consiste en relacionar tres tipos de datos: los amigos, Roberto, Simón y Teresa, los profesionales, odontólogo, kinesiólogo y psicólogo, y los días, lunes, miércoles y viernes. Ahora bien, sabemos que debemos relacionar todos estos datos. La pregunta en este punto es, ¿cómo podemos lograr esto? ¿Cuál será la estrategia que utilizaremos para responder la incógnita? En esta oportunidad, y como en muchas otras situaciones similares, la utilización de una tabla de doble entrada será una muy buena estrategia. Una tabla de doble entrada nos servirá para organizar la información de manera útil con el fin de resumir y sintetizar los datos que se han obtenido a partir de la lectura del enunciado. Aquí podemos ver dos tablas que relacionan y resumen de dos formas diferentes la información con la que vamos a trabajar. Por ejemplo, en la primera se propone modelar mediante las filas a cada uno de los amigos, mientras que con las columnas cada uno de los días. De esta forma, si uno intersecta una fila y una columna, obtiene la información que indica con qué profesional se atiende o no un determinado amigo en un determinado día. En lo que sigue, modelaremos toda la información utilizando el formato de la primera de las dos tablas propuestas. Les proponemos que como tarea resuelvan el mismo problema, pero utilizando la segunda tabla. Una vez seleccionada la estrategia con la que vamos a trabajar, podemos comenzar a representar los datos explícitos e implícitos que figuren en el enunciado del problema. Es muy importante detenerse el tiempo necesario en cada dato para extraer la mayor cantidad de información posible. Por ejemplo, consideremos el texto resaltado. El mismo no nos está dando una información que efectivamente vamos a representar en la tabla de forma explícita. Lo que sí nos indica es una restricción importante respecto de cómo vamos a ir modelando la relación amigo-día profesional que lo atiende. Como nunca coinciden dos amigos un mismo día en el mismo consultorio, veremos que en nuestra tabla nunca se puede reflejar una situación como la que se muestra en este momento. Nuevamente consideremos el texto resaltado. Similar a lo que sucedió con el dato anterior, este no lo podremos representar en la tabla, pero lo que sí nos permitirá conocer es que, como cada uno hace una única consulta por día, ningún amigo puede en un mismo día visitar más de un profesional. Continuemos con el próximo dato resaltado. Tenemos el dato de que el psicólogo termina la semana viendo a uno de los varones, esto es, a Roberto o Simón. Ahora bien, ¿qué hacemos con esta información? Noten que esta información no es lo suficientemente precisa, ya que no nos permite concluir si es Roberto o Simón quien visitó el viernes al psicólogo. Más allá de esto, sí es importante pensar qué información adicional podemos inferir. De esta misma afirmación podemos llegar a la conclusión de que Teresa, por ser mujer, no visitó al psicólogo el viernes. Ahora bien, ¿cómo modelamos información negativa en la tabla? Una alternativa válida es utilizar la información de forma tachada, como se muestra a continuación. En dicho caso, estamos representando en nuestra tabla que Teresa no se atendió el viernes con el psicólogo. Continuemos analizando el resto del enunciado. En este caso, debemos analizar la información que se desprende del siguiente diálogo. Es muy importante prestar especial atención a toda la información implícita del diálogo. El próximo sábado cumple años Simón, le comentó Roberto al kinesiólogo durante la consulta. Noten que en esta primera oración no parece haber información que uno puede efectivamente plasmar en la tabla, al menos hasta ahora. Sin embargo, hay otros metadatos que nos servirán seguramente más adelante. En este caso, ¿quiénes mantienen el diálogo? Sabemos que el diálogo transcurre entre Roberto y el kinesiólogo, justo en el momento en el que Roberto se está atendiendo con dicho profesional. Conocer las personas que intervienen en el diálogo y el orden en el que intervienen nos ayudará a inferir información implícita que se encuentra en cada una de las oraciones. El diálogo continúa de la siguiente manera.
Qué bueno que esta semana aún no lo he visto, todavía puedo saludarlo anticipadamente, contesta el profesional. Teniendo en cuenta la respuesta que le dio el kinesiólogo a Roberto, ¿qué datos se pueden inferir? Revisemos cada uno de los datos de la oración. Qué bueno que esta semana aún no lo he visto. En este punto podríamos preguntarnos, ¿podría el kinesiólogo estar atendiendo el viernes a Roberto? Asumamos esta situación hipotética y pensemos, si Roberto se atiende el viernes con el kinesiólogo, ¿podría el kinesiólogo aún no haber visto a Simón y a la vez atenderlo dicha semana? Dicho de otra manera, después del viernes, ¿existen días posteriores para que el kinesiólogo atienda a Simón? A partir de la situación hipotética que analizamos, es claro que Roberto no puede estar el viernes siendo atendido por el kinesiólogo, dado que el kinesiólogo no tendría forma de atender en esa misma semana y posterior el viernes a Simón. En el mismo sentido, podríamos evaluar, ¿podría el kinesiólogo haber atendido a Simón el lunes? Si Simón se hubiese atendido el lunes con el kinesiólogo y en consecuencia Roberto estuviese atendiéndose el miércoles con el kinesiólogo, fíjense que ya descartamos que Roberto se pueda atender el viernes con este profesional, el diálogo sería inconsistente. ¿Por qué decimos inconsistente? Porque el kinesiólogo indica que aún no lo ha visto a Simón. Y como Roberto se asume está siendo atendido el miércoles, si el diálogo es el miércoles y Simón fue el lunes, entonces ya lo hubiese visto. De este análisis podemos concluir que no es posible que Simón se esté atendiendo el lunes con el kinesiólogo. Finalmente, el diálogo finaliza de la siguiente forma. Ajá, entonces ya sé qué día tiene el turno, responde Roberto. Noten que de esta afirmación se puede inferir un dato muy preciso. Roberto sabe con total certeza qué día fue Simón al kinesiólogo. Una buena pregunta aquí es, ¿cómo es que lo sabe? Tratemos de volver a analizar la información y planteemos un escenario hipotético para llegar a la conclusión. Ahora bien, ¿podría atenderse el lunes y conocer con toda certeza cuándo se atiende Simón con el kinesiólogo? Veamos. Asumamos hipotéticamente que Roberto se atiende el lunes. Si esto fuese así, y como Simón no se atiende con el kinesiólogo el lunes, pues entonces podría atenderse el miércoles o el viernes. En este punto, ¿podría Roberto con esta información estar completamente seguro? Esto es, tener total certeza que fue el miércoles o el viernes. Notarán que existen dos posibles días y que con estos datos no hay forma de que Roberto, atendiéndose el lunes con el kinesiólogo, pueda saber si Simón se atendió el miércoles o el viernes. A partir de esto, podemos inferir que Roberto no se atendió el lunes con el kinesiólogo. A partir de la información modelada, ahora será la tabla la que nos permitirá inferir datos. Consideremos la fila que indica los días y profesionales con los que se atiende Roberto. Como Roberto no se atiende ni el lunes ni el viernes con el kinesiólogo, podemos concluir que Roberto visitó al kinesiólogo el día miércoles. En este punto, la tabla mantiene información positiva y negativa. Por ejemplo, que Roberto se atendió el miércoles, no así el lunes y el viernes, con el kinesiólogo. Esta información es redundante, pero válida y consistente. ¿Qué otra inferencia podemos hacer? Consideremos la columna del día lunes. Como el lunes, tanto Roberto como Simón no fueron al kinesiólogo, sabiendo que todos los profesionales atendieron a un amigo todos los días, podemos concluir que la que visitó al kinesiólogo el lunes fue Teresa. Veamos más allá de una fila o de una columna puntualmente. Observen a quién atendió el kinesiólogo el lunes y miércoles. Como el lunes atendió a Teresa y el miércoles atendió a Roberto, necesariamente sabremos que el viernes tuvo que atender a Simón. Luego, observemos el caso particular de la columna viernes. Tenemos que Simón vio al kinesiólogo, mientras que Roberto no lo vio. Estos dos datos podríamos decir que son redundantes porque consideran una misma situación. Sin embargo, ¿qué sucede si combinamos estos datos con el hecho de que a Teresa no la atendió el psicólogo el viernes? Como el psicólogo no atendió a Teresa el viernes, y a su vez el viernes el kinesiólogo atendió a Simón, no tenemos otra posibilidad más que el psicólogo haya atendido a Roberto el día viernes. Una vez actualizada esta columna, es claro que Teresa visitó al odontólogo el viernes, dado que los dos restantes profesionales el viernes atendieron a Roberto y a Simón. Aplicando la misma estrategia que hasta ahora, podemos analizar que Teresa visitó el miércoles al psicólogo, ya que el lunes visitó al kinesiólogo y el viernes al odontólogo. El miércoles, Simón tiene que haber visitado al odontólogo, porque el kinesiólogo y el psicólogo atendieron a Roberto y a Teresa. Roberto tiene que haber visitado el lunes al odontólogo, ya que el miércoles visitó al kinesiólogo y el viernes al psicólogo.
Y además, Simón tiene que haber visitado el lunes al psicólogo, ya que el miércoles visitó al odontólogo y el viernes al kinesiólogo. Luego de todas las inferencias que nos permitió realizar la tabla, obtenemos la posible solución al problema planteado. Pasemos ahora a verificar que los datos del enunciado son consistentes con esta. De la solución hallada se verifica el dato resaltado. Nunca coinciden dos amigos el mismo día en el mismo consultorio. Además, la solución es consistente con el hecho de que cada uno hace una consulta por día. También es consistente con el hecho de que el psicólogo termina la semana viendo a uno de los varones. Finalmente, la solución también se observa consistente con el hecho de que, al estar Roberto atendiéndose el miércoles con el kinesiólogo y sabiendo que Simón va a atenderse con este mismo profesional el viernes, este último puede saludar a Simón por su cumpleaños de forma adelantada, ya que cumpleaños el sábado. De la restante parte del diálogo no hay más datos que se deban verificar, por lo que concluimos que la solución hallada es una solución válida al problema. Luego de atravesar la etapa de verificación de la solución hallada, solo resta plasmar la respuesta a la incógnita del problema, tal como se puede observar a continuación. Con toda esta explicación, llegamos al final del video tutorial sobre el problema lógico denominado de turno, que esperamos les haya sido de utilidad.